Bueno, Marcos. lo primero, Robert, disculparme contigo y por supuesto con todos los asistentes a este foro. Desde hace ya muchísimo tiempo me había comprometido a venir a estar contigo y apoyarte en este foro, algo que siempre he querido hacer y desgraciadamente, pues, bueno, no voy a entrar en detalles, pero según se está poniendo este vídeo, pues yo voy a estar en Atlanta, porque tengo una reunión el lunes, no importante, yo creo que este foro es más importante, pero desgraciadamente quien paga manda y ahí estoy. Y en este sentido, pues agradezco poder estar a día de hoy. A día de hoy tenemos aquí el periódico de hoy viernes, pues poder estar haciendo este vídeo para poder intercambiar contigo algunas ideas, aunque hubiera preferido, por supuesto, haberlas intercambiado contigo en el escenario. Bueno, hay que alegrarse por lo que se tiene y no por lo que pudo ser, pero habrá otra, Marcos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues empezamos con algunas preguntas y bueno, disfrutemos para los que nos escuchan. Perfecto. Yo creo que la primera sería, para empezar, recursos o costes. La cultura para las empresas. ¿Es algo que debemos considerar recursos o costes? Yo creo que la inversión en talento, y la inversión en talento no es solamente en términos utilitaristas, porque yo creo que la cultura ayuda a desarrollar el talento, es una buena inversión. La vida nos está llevando a algo que es absolutamente, yo creo, peligroso, ese utilitarismo, ese mercantilismo de las relaciones y ese mercantilismo absolutamente de todo. La cultura, uno lee un libro y leyendo ese libro, ¿qué espera? Es decir, realmente tú tienes una satisfacción inmediata si estás leyendo una buena novela o un buen ensayo, pero por otro lado, esa novela o ese buen ensayo, si te está dejando también un pozo, te está dando unos conocimientos que a lo mejor no activas en la inmediatez, pero a lo mejor llegado a algún conflicto o algún problema, te puede ayudar a encontrar una solución a ello. Entonces, pues bueno, es un montón de inversiones latentes que tú tienes que a lo mejor en algún momento se pueden activar y pueden llevarte a una solución. Cuando he dado conferencias en la universidad a gente recién licenciada, gente que está en másters, y me hacen preguntas sobre cómo he llegado, recomendaciones a ejecutivos. Yo lo que me estoy dando cuenta de alguna manera es que hay cada vez mejores técnicos, pero más analfabetos. Y muchas de la gente dicen, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo incrementar mis capacidades? Y todos ellos prácticamente siempre están pensando en lo mismo. ¿Dónde puedo hacer un máster? ¿Qué siguiente máster voy a hacer? Y llega un momento en que yo les digo, mira, académicamente vais sobrados. Académicamente sabéis muchísimo, no vais a mejorar con eso. Lo que necesitáis es vivir más. Yo a veces les recomiendo hacer un Dakar, hacer un París-Dakar, porque vais a ver, poneros a prueba vosotros mismos. O iros a África sin teléfono móvil y sin tarjeta de crédito. A ver si podéis, cómo os movéis en Mauritania. Este tipo de cosas al final te hacen crecer. Y vivir te hace crecer. Y leer y la cultura te hace crecer. Y yo me pregunto, las empresas no entenderían mejor el conjunto de la sociedad, la evolución de la sociedad y por lo tanto el mercado. ¿No lo entenderían mejor si además de números, de marketing, entendieran también otros aspectos de la sociedad que tienen que ver con la cultura? Me encuentro muchos ejecutivos, estudiantes o de máster o que empiezan a trabajar, que se reúnen los sábados y los domingos con sus compañeros. Hablan de los temas que han estudiado y de su trabajo. Van a veranear donde van a veranear sus compañeros o la gente. Juegan y cambian sus gustos y sus deportes por aquellos que creen que les conviene hacer de acuerdo con su carrera. Y cada vez más se van reduciendo a un círculo y cada vez más se van abstrayendo de la vida. Y al final, por ejemplo, en marketing, es fundamental y es vital que la gente conozca cómo viven otras personas, porque al final tú vas a hacer propuestas a un rango amplio de personas. Y yo creo que falta un poco de ese abrirse, y ese abrirse también a la cultura. Cuando en el mundo de la comunicación, del marketing, se habla ahora con ese término que se llama insights, que es cuáles son esos conocimientos, esa pista interna de las personas que nos sirve para hacer una campaña, etc. Y al final dices, todos los insights están en Shakespeare. Tenemos un problema
de lenguaje, es decir, de comunicación entre la gente del arte, teatro, audiovisuales, museos y la gente de las empresas. ¿Tenemos un problema de lenguaje o simplemente es que no tenemos experiencia de trabajar conjuntamente y por eso hay todavía una cierta distancia, una cierta suspicacia? Mira, a mí me interesa mucho el tema del lenguaje, porque el lenguaje es algo que surge y surge para compartir y surge para poder acercarte, ¿no? Pero llega un momento en que se están inventando lenguajes precisamente para lo contrario, lenguajes para dividir, para aislar. Esto yo me lo encuentro bastante también en el área de marketing y probablemente algo de eso también pueda suceder. Hay determinadas disciplinas donde mucha gente puede opinar con mucha facilidad y probablemente también en el mundo del arte, porque es muy opinativo, pues se empiezan a desarrollar lenguajes precisamente para separar los entendidos de los no entendidos. Y entonces es un lenguaje que se crea defensivo. Para decir, si no dominas el lenguaje, no dominas la disciplina, no dominas la materia. Y entonces los expertos empiezan a generar lenguajes protectivos de una determinada disciplina que al final lo que hacen es que incluso los propios expertos a veces no sepan ni lo que están diciendo, ¿eh? Y yo te lo digo desde el punto de vista de marketing. Y yo no sé si en el mundo de la empresa también se genera un lenguaje sofisticado con muchos anglicismos y luego en el mundo del arte también, pero muchas veces tenemos que empezar a pensar todo eso que se crea para separar y no para unir. Toda actividad humana tiene de todo, ¿no? Pero todavía seguimos, el mundo de empresa y el mundo de cultura, ocasionalmente al menos, viéndose con ese cierto recelo de tú te dedicas a esto, yo me dedico a lo contrario. Sí. Hay dos cosas en esto. Primero, yo creo que hay una inseguridad de la gente que se siente segura en su territorio cuando entra en un territorio distinto, le da bastante inseguridad personal. Te voy a poner un ejemplo muy gracioso, es una anécdota, no voy a decir qué persona es, pero una persona importante que había estado en una compañía muy reconocida. Estaba una vez yo con esta persona en el estudio de un pintor y de repente, ante una obra de ese pintor, esta persona dijo: «Oh, qué trilogía más interesante». Se estaba refiriendo, por supuesto, a un tríptico, pero en vez de decir tríptico dijo trilogía, pensado quizá más en la Guerra de las Galaxias, que le era más cercano que esto. Entonces, este tipo de cosas de cuando de repente alguien dentro de un territorio, porque esta persona, por supuesto, seguramente que cada vez que a nivel empresarial ha abierto la boca, nadie ha osado corregirle, porque es una persona que domina absolutamente lo suyo. Pero en el momento que cruzas a un territorio que no es el tuyo, tienes incluso el problema de hacer el ridículo, de sentirse inseguro, porque en un territorio que no es el tuyo, incluso una persona reportando desde ti puede saber mucho más, por supuesto. Y entonces eso genera inseguridad en determinados cuadros. Luego está el recelo generado dentro de uno mismo, de decir, estoy fuera de mi entorno en el cual me sé manejar. Tengo también otros ejemplos, pero voy a dejar de contar historias a ese respecto. Y luego, por otro lado, ya no es un tema personal de yo mismo me puedo sentir fuera de mi entorno seguro dentro de esto, sino que puede existir ya un recelo respecto a lo que es un mundo que puede ser percibido con determinados prejuicios y viceversa, por ambos lados. Y ahí yo creo que dentro del mundo de la empresa y del arte, pues el arte de todas maneras es muy amplio, igual que el mundo de la empresa, entonces a mí siempre el simplificar me aterra, pero simplificando un poco, desde el punto de vista de la empresa, pues se puede pensar que el arte es algo incontrolable y a las empresas les gusta todo controlado, que el arte es un poquito revolucionario, las compañías en general, muchas de ellas, pues son un poquito más reacias quizá a determinados cambios. Y por otro lado, a lo mejor el mundo del arte puede pensar que la empresa es algo negativo, es comercial, es mercantilismo puro y entonces su proximidad al mundo de la empresa les puede contaminar de alguna manera esa imagen de pureza que acompaña al arte y a la libertad. Este tipo de cosas están flotando, yo creo, alrededor de la relación, dándose la paradoja de que a lo mejor hay arte
realmente mucho más comercializado a veces que algunas empresas, y lo mismo que hay algunas empresas mucho más artísticas que determinadas cosas. Pero bueno, yo creo que los puentes y el conocimiento mutuo es lo que puede hacer que estas barreras mentales se vayan derribando poco a poco y que se vaya experimentando. ¿Tú crees, Marcos, que las empresas, no es su primera responsabilidad, válgame Dios, pero crees que deben tener un papel activo en el devenir social, también aportando su valor a la sociedad a través de la cultura o a través de otras cosas? Insisto que ya sé que no es su principal rol, en absoluto. Bueno, al principio la gente lo único que le interesaba era conocer los productos, y posteriormente a la gente les ha interesado no solo conocer los productos, sino conocer qué empresas son las que están detrás de esos productos. Y yo siempre comento que la siguiente ola será que no basta conocer los productos o qué empresas están detrás de esos productos, sino también qué ejecutivos están detrás de esas empresas. Una empresa puede decir que es ética, que es tal, pero al final son las personas que están detrás quienes la hacen ética o no. Y entonces eso es un tema muy, muy importante. Respecto a esto, hay un proceso en ese sentido de humanización de las empresas. La gente piensa ya en las empresas cómo son, qué piensan. No digo qué religión tienen, porque por supuesto no pueden profesar religiones, pero cómo se posicionan ante determinados problemas. Entonces hay ese proceso de generar una humanización de la empresa en el sentido de ponerle cara, de ponerle, a escribirle determinadas características, valores y tal. Y en ese proceso es muy reciente. Las empresas se las conoce a través no ya de lo que dicen, sino de sus actos, dónde están, cómo reaccionan ante determinadas crisis, cómo reaccionan ante determinados problemas sociales o cómo reaccionan en su aproximación a determinadas áreas como la responsabilidad social corporativa o el mundo del arte, etcétera, etcétera. Y ahí es donde las empresas toman sus elecciones, que repercute, por supuesto, en su imagen. Lo que yo creo es que los estados no deberían de descansar en las empresas como mecenas todo lo que es el mundo del arte y de la cultura, porque sería muy peligroso, porque los estados democráticos, con gobiernos democráticos, son estados de la gente, votados por la gente, y si un Estado tiene que hacer una política de desarrollo cultural, tendrá que ser una política de desarrollo cultural elegida por la sociedad, y no la política de desarrollo cultural que 4 o 5 compañías decidan. Bueno, Marcos, con esto jugamos con una palabra, transversalidad. Bueno, transversalidad. Bueno, yo creo que esa es la clave del progreso. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Durante siglos prácticamente, las distintas disciplinas de la ciencia han estado actuando como en silos. En el momento en que gente de distintas disciplinas se ponen a colaborar entre ellos, donde biólogos hablan con médicos, hablan con antropólogos, hablan con arqueólogos, es cuando la ciencia realmente ha acelerado su progreso. Cuando se han quitado esas barreras, porque han buscado inspiración unos en otros, han dado explicaciones que no eran obvias desde el silo de su conocimiento, y con eso han conseguido acelerar el progreso. Yo creo que, por supuesto, lo que te estoy poniendo ahora de ejemplo son más o menos disciplinas científicas que más o menos son primos entre ellos. Si entendemos que el mundo de la empresa y el mundo de la cultura no son primos, pero en algún momento yo creo que esa transversalidad también puede acelerar a ambos sectores. No solamente al mundo de la empresa, beneficiándose de todo lo que el mundo de la cultura puede aportarle para generar mayor progreso, sino también al mundo de la cultura, cómo la empresa puede también a lo mejor aportarle algo que haga también mejorar todo eso. Perfecto. En el foro, Marcus, vamos a abordar el tema del branded content. También se ha producido un avance en la preocupación de las marcas por aportar experiencias emocionales en ocasiones a sus clientes. Es algo que está ya en el día a día de muchas empresas, ¿no? ¿Tú crees que esto es algo que va a perdurar? ¿Crees que hay algo que es profundo en esto, en este cambio, que es serio o que es una impostura y una moda?
No, hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo bueno que tiene la cultura es que alimenta y no engorda. No, yo creo que eso es básico. Hay un montón de necesidades físicas, fisiológicas, pero hay también que alimentar el alma. Y lo bueno que tiene la cultura es que te lo alimenta y no tienes que pesarte todos los días en la báscula por ello. Y cada vez va a haber mayor demanda de este tipo de cosas. Yo, por supuesto, todo lo que es el branded content y tal, tiene una relación con el mundo del arte y el mundo de la cultura, pero yo quiero poner un poquito de distancia. En un comercial de televisión, por supuesto, te toca todas las fibras sensibles y además en 30 segundos. Porque como juegas con muchos trucos, como en el cine, si una música de pianito suave, si hacer un close-up, un plano corto de una madre que está ahí, este tipo de cosas sabes que realmente toca al corazón y puedes jugar con las emociones en 30 segundos. Sin embargo, no está inventado, no ha sido inventado la mayor parte de cosas por la disciplina publicitaria, sino ha sido inventado o primero en el teatro, posteriormente en el cine, y posteriormente de ahí se empiezan a nutrir lo que es todo esto, por lo cual sería de alguna manera un poco como una copia. Luego, cuando se habla de arte y de cultura en letras mayúsculas, para mí son aquellas personas que rompen los códigos, Pintar como Miró, pintar como Piet Mondrian o como Vasarely, pues ellos ya lo han inventado, probablemente pueda ser no difícil hacerlo, pero no eres el original. Y lo que sí tiene el mundo de la cultura con mayúsculas es esa ruptura de códigos que son la gente que realmente se sostiene. Probablemente la mayor parte de Brand Content lo que hace es como una especie de marca blanca, y con disculpas a todos ellos, pero hacen una especie de marca blanca de otras cosas que han visto en el mundo de la cultura y que replican, porque son trucos que funcionan para emocionar a las personas. Y no niego que no haya originalidad en algunos casos y haya gente que haya roto códigos desde el mundo de la publicidad. En el foro se subtitula clientes o públicos. La idea es que las marcas y las empresas suelen dirigirse a los clientes o a captar clientes, ¿no? Y estamos en un mundo en que en la relación con la cultura, marcas, cultura, se produce esa extraña situación de que en realidad se dirigen a públicos, que es una realidad mucho más amplia que el cliente, ¿no? Públicos que están admirando, acudiendo a un museo, acudiendo a un espectáculo teatral o viendo una película de marca, vinculada a la marca, ¿no? Públicos, no solo clientes, ¿no? Sí, yo te diría que ni clientes ni públicos. Yo te diría que la palabra cliente de alguna manera está también un poco devaluada, es decir, es alguien al que le vas a vender algo, y hay una relación entre el que está vendiendo y el cliente que se establece que probablemente no defina a dónde se va a ir en el futuro. Y por otro lado, la palabra público, de alguna manera, también denota cierta pasividad por parte del público al que se le expone algo y tal. Y yo creo que todas las cosas van a ser mucho más interactivas. Al final yo no sé si se les llamará amigos, porque en el fondo tú lo que tienes es que mantener una relación con aquellas personas a las que le estás dando un mensaje o lo que sea, donde realmente tú quieres cierto grado de lealtad o de fidelidad hacia aquello que tú estás ofertando, ya sea un producto, ya sea un servicio. Entonces, pues crear ese círculo, crear eso y además hacerlo de una manera cada vez mucho más abierta, más dialogante. Y tú con un amigo hablas, intercambias, coges información, mejoras tu propuesta y yo no sé, pero cliente o público, ambos reflejan cierta desigualdad en la relación, donde uno tiene una parte activa y los otros son pasivos, ya sea pasivo desde una butaca, ya sea pasivo entrando en una tienda o desde tal. Y entonces yo creo que tendremos que buscar otra manera a lo mejor de definirlo, pero yo creo que cogiendo un poco de ambas. En la encuesta, te decía antes, en la encuesta que hemos hecho a más de 300 agentes económicos, pero también de líderes de opinión y del mundo cultural, entre las 5 empresas más reconocidas por su actividad cultural en España está Coca-Cola. A través de su apoyo a los programas de lectura, a través del teatro, Valle Inclán, los premios Buero de teatro joven. ¿Qué sientes con este reconocimiento? ¿Es un valor que tú consideras estratégico para la compañía en España?
es una pregunta. Yo llevo casi 30 años en Coca-Cola, la mayor parte de ellos en Coca-Cola España, y nosotros hemos hecho las cosas no buscando necesariamente un retorno. No buscando necesariamente un retorno. A veces un retorno te lo da más un futbolista notorio y de moda que no un concurso de redacción ni unos premios de teatro. Pero hacemos las cosas porque así las hemos sentido y porque a lo mejor no necesitábamos en ese momento pensar ni justificarlas en términos de retorno. Teniendo un negocio exitoso, nos encontramos personalmente muy a gusto haciéndolo.